Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más nos permitimos invitarnos a sus hogares si ustedes quieren acompañarnos con un nuevo programa de esta aventura Vidas con Luz. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que además es amigo de hace muchísimo tiempo, un enamorado de la Iglesia de Jesucristo y con una gran vivencia. Es un jubilado, pero no desocupado. Lo vamos a entender enseguida. Joaquín Samper. Juan, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Joaquín, he dicho jubilado, no desocupado, porque no para, ni antes ni ahora. Yo creo que hay que servir, y hay que servir siempre, y por lo tanto yo creo que esa es la... Y ahora que uno está jubilado y tiene más tiempo, con mayor razón, claro que sí. Joaquín es un enamorado de la música clásica, es un enamorado de su esposa, como no, de sus hijos, es un enamorado de Jesucristo y de la Iglesia a la que ha servido, sigue sirviendo. Pero la ocupación de Joaquín ha sido la magistratura, la judicatura. Joaquín es nacido en Elda, ¿no? En Elda. Cuéntanos un poco tu vida por encima, los pasos donde has vivido, qué ha sido de tu vida. Pues nací en Elda. A los 12 años me trasladé aquí a Murcia, al internado de los maristas. Hice el bachillerato aquí en Murcia. Luego pasé a la universidad, donde estudié Derecho en el mismo colegio que tú, en el Colegio Mayor Cardenal Belluga. Distintas épocas, pero nos unió el mismo local de aventuras. Y luego ya primero aprobé Jurídico Militar y estuve destinado en Barcelona. Luego aprobé Judicatura y estuve en Olot, en Gerona, en Caravaca de la Cruz. Luego pasé a Magistrado de Trabajo a Barcelona, de Barcelona a Murcia, en el juzgado primero y luego en la Sala de lo Social, y de Murcia al Tribunal Supremo, ahí es donde me jubilé. Es decir, ¿qué supone para un juez, para quien se dedica al mundo del derecho, llegar al Tribunal Supremo? Es como el no va más. Pues hombre, se puede enfocar así, pero también se puede enfocar que es un puesto más de servicio. Yo creo que, en definitiva, los méritos no cuentan. Yo siempre he dicho que lo importante es estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno, porque lo solicita un montón de gente y, en definitiva, alguien lo tienen que enviar. Y siempre relacionado con el mundo de lo social, con lo cual... Sí, desde que ingresé en Magistratura de Trabajo, primero estuve de juez de primera instancia de instrucción, pero cuando pasé a Magistratura de Trabajo siempre en lo social, sí. Con lo cual una vinculación muy cercana a los problemas de la realidad de la gente, ¿no? Así es, así es. ¿Y de ahí te viene esa realidad de servicio de ganas o viene otro momento importante en tu vida que te lleva? Yo creo que mi actitud de servicio surge clarísimamente en una fecha, el 26 de enero del 56, cuando yo en un cursillo de cristiandad descubro al Dios del amor y que me impulsa a servir, y a partir de ese momento yo enfoqué mi vida toda a intentar servir a los demás, tanto en mi profesión como en esas otras actividades que no son profesionales, pero que evidentemente en ellas está mi corazón. Eso está claro. Y desde el año 56 sigues en cursillos. Sigo en cursillos de cristiandad. Colaborando, sirviendo, escuchando, en lo que me y en las distintas tareas de servicio donde has podido pasar. ¿Qué supone hoy día un cursillo de cristiandad? ¿Qué supuso hace 56 años? Nos lo has dicho, porque fue el inicio de una vida nueva. Yo creo que supone lo mismo siempre. Yendo, como decíamos entonces, ahora ya no se dice eso, sin gabardina, es decir, yendo con una actitud de apertura, es un encuentro personal con un Dios distinto normalmente al que conocemos desde una fe puramente sociológica, y que es un encuentro que marca para toda la vida. Luego, cada uno sigue su camino, habrá quien entienda que ese no es su camino y abandone al Señor, pero lo cierto es que el Señor nunca nos abandona, y a partir de ese momento, teniendo esa visión permanente del encuentro con el Dios del amor, el servicio surge necesariamente. Yo diría que surge naturalmente. Ya uno no puede encerrarse en sí mismo si se sabe amado por Dios. Eso es evidente. Y ese Dios amor siempre es moderno, siempre es nuevo, ¿no? Cada día. Eso es evidente. Cada día. ¿Cómo vives? Porque una vez al año o más de una vez al año puedes servir en un cursillo de cristiandad a aquellos cursillistas. Ahora ya no voy, pero en el cursillo pues depende de las necesidades que tiene el movimiento. Cuando yo estaba de presidente
se celebraban 23 cursillos al año y prácticamente había que ir uno, yo iba prácticamente 2. Ahora lo normal es ir una vez al año a celebrar, a asistir como dentro del equipo de servidores a los cursillistas, pero yo ya he pasado a la retaguardia y estoy en otra actitud, ya ni mis años, ni mi físico, ni tampoco mi situación familiar me permite ya ir a cursillos de cristiandad. Entonces sigo en la escuela y colaboro con todo lo que se me pide. Y en aquel momento del año 56, casado todavía no. No, tenía 18 añitos. 18 añitos. Y ya en ese momento el Señor dijo, para mí, y a partir de ahora una tarea de servicio. Fue sorprendente. Recuerdo incluso el momento exacto en que se produjo ese encuentro con el Señor. Y yo creo que ha sido un encuentro para siempre. Si en todo caso fallaré yo, pero él nunca. Y más de una vez la gente te solicita, yo te he solicitado en alguna parroquia que he pasado, para hablar de Jesucristo. Y cada vez que hablas dice, tengo que pedir perdón porque nunca diré todo lo que es. Claro. Seguimos a un Dios, y un Dios no se puede encorsetar dentro de las ideas y de los razonamientos de una persona. Y por lo tanto lo que intentamos dar no pasa de ser una palidísima imagen de lo que uno siente dentro. Lo que pasa es que no hay palabras suficientes para explicar una experiencia. Las experiencias se tienen que vivir, por eso siempre en cursillos de cristiandad, siempre cuando hablamos con alguien para que vaya al cursillo, siempre decimos lo mismo, es que no te lo puedo explicar, tienes que vivirlo. Las experiencias o se viven o no se pueden explicar. Sí, no seguimos ideas, sino una persona, y esa persona es un encuentro al que yo tengo con ella. Es una persona que además es Dios, y por lo tanto es imposible de delimitar, no hay manera. ¿Y la vida familiar? Tengo 3 hijos, estoy casado desde hace ya 48 años. ¿Enseguida de fiesta? Y además, conocí a mi novia, estudiábamos juntos en el pueblo cuando teníamos 8 o 9 años y nos hicimos novios con 15 y desde entonces. ¿Y la trajiste para Murcia? Se quiso venir, afortunadamente. Eso es una canallada que los funcionarios hacemos a nuestras mujeres, porque sacarlas de su entorno familiar y de su entorno de amistades y de pueblo, para que te sigan en todos los destinos, los sucesivos destinos, donde prácticamente es imposible arraigar en profundidad, porque el tiempo no es tan largo como para hacerlo, salvo aquí en Murcia, pues es un amor que yo nunca agradeceré bastante. Dices que no arraiga mucho, pero por ejemplo esta foto que estamos viendo ahora es en Caravaca de la Cruz, sí, donde se te nombró hijo adoptivo. Me hicieron el altísimo honor e inmerecido, por supuesto, de nombrarme hijo adoptivo cuando yo terminaba de mi estancia. Yo estuve en Caravaca 5 o 6 años y colaboré y serví en todo lo que pude. Lo que ocurre es que la gente de Caravaca, que es buenísima, pues te da siempre mucho más de lo que tú puedes dar. Y entonces pues me hicieron esto. Yo pues colaboré en la construcción de un polideportivo que había que hacer porque no había nada, entonces no había ni tan siquiera una piscina pública. Hice los estatutos de las fiestas, fui vicepresidente de la asociación de padres del colegio donde estudiaba mi hijo y mi hija. Colaboré también un poco con las monjitas del asilo, en fin. O sea, arraigado en el pueblo. Sí. Eso sí es cierto. Yo me considero un caravaqueño más. Y además, siempre lo he dicho, uno está más arraigado donde decide ser hijo que de donde se es hijo accidentalmente, de la ciudad donde uno nace. Sí, porque puede ser pura biología simplemente y luego otro aparte lo que de ha elegido y... Claro, en mi pueblo ya hace tantísimos años que yo falto de allí, que quitando los 4 amigos, que ahora ya se puede decir que son 4 amigos de la infancia, pues prácticamente ya no conozco a nadie, mientras que en Caravaca conozco a muchísima gente, y muchísima gente me conoce a mí, mucha más, por aquello de que, claro, cuando era el juez, pues todas las miradas se dirigían al juez, pero... Sí, el juez, el cura, el alcalde, el sargento de la Guardia Civil... Y el hermano mayor. Y el hermano mayor de la Cofradía de la Veracruz. Esa era la... Joaquín, ¿la Iglesia qué ha supuesto para ti y qué supone hoy día? Es mi madre. ¿Qué se puede decir de una madre, no? Es la que me ha transmitido la fe,
la que me ha enseñado a conocer y amar al Señor, la que me acompaña todos los días de mi vida, es mi madre. Yo no sé explicar más, ¿no? Quiero decir, no entendería la vida sin la Iglesia, y con todos los fallos que tiene la Iglesia, ¿eh? Pero tiene tantísimas cosas buenas que los fallos siempre empaliecen mirados desde el amor. Y yo creo que fundamentalmente es la transmisora de la fe, y el lugar además donde puedo vivir en comunidad mi fe, porque sin la comunidad difícilmente se puede vivir la fe, y mucho menos en esta situación en la que ahora vivimos, donde estamos en un mundo que cada vez es más laico y más descristianizado, y entonces hay que vivir en comunidades. Yo tengo una pequeñita comunidad, son los equipos de Nuestra Señora, donde nos reunimos 5 matrimonios, aparte de cursillos de cristiandad, y para mí la Iglesia es eso, el foco, la guía. Ahí han surgido los sacerdotes que me han acompañado a lo largo de mi vida y han marcado mi vida, sin duda alguna. Cuando yo salí de cursillos de cristiandad, tuve como director espiritual a un sacerdote entrañable, el padre Solís, el jesuita. Luego ha sido durante muchísimos años mi apoyo y mi guía el padre Joseico, Fernando Navarro, que también murió, ahora los Jorge Rodríguez. Es decir, que yo soy un niño en mantillas y en la Iglesia, claro. Muy amigo de los sacerdotes y por tanto también viendo al sacerdote como una persona más, con sus defectos y con la grandeza que podemos servir. Sí, como... Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Qué opinas de una frase que algún pensador moderno, periodista concretamente, tiene un libro que se llama Iglesia, cuánto me haces sufrir, Iglesia, cuánto te quiero? ¿Qué te dice esa frase? El título es así. Pero ya lo dijo, me parece que fue Juan XXIII, ¿no? Y el Vaticano. La Iglesia es santa y es pecadora a la vez. Y los pecados son los que todos, cada uno de nosotros le va poniendo. Nadie tiene más méritos en ese aspecto negativo. Todos somos iguales. Sin embargo, es santa por su fundador. Y entonces, cuando sin ser consciente delimitas o ciñes tu visión al lado humano de la Iglesia, pues claro que hay fallos. ¿Y dónde nos los va a ver? Si el ser humano es un ser débil y condicionado, y por lo tanto tiene que fallar necesariamente. Pero yo siempre he dicho que el peor de los sacerdotes es mucho mejor que yo. Y por lo tanto, porque la generosidad en la respuesta ante la oferta de Dios ha sido absoluta. Han abandonado todo, habéis abandonado todo y os habéis dedicado. Mientras que en los seglares, pues a lo mejor hemos recibido esa misma oferta del Señor, esa llamada a la vocación, y no hemos sabido responder porque hemos tenido miedo, los condicionantes, no lo sé. Entonces al sacerdote lo veo siempre como un hermano mayor. ¿Que tiene fallos? Pues claro que sí, pero si yo disculpo los fallos porque quiero que se disculpen los míos, ¿cómo no voy a disculpar los de los demás? Entonces el sacerdote siempre, además distinguiendo cuando actúa como persona humana y cuando actúa como sacerdote, y cuando actúa como sacerdote, para mí es otro Cristo, y por lo tanto... ¿Y has tenido algún problema en algún momento por el hecho de querer vivir en cristiano, tener que manifestar tu realidad a nivel de la profesión o en algún instante? No, nunca, y además eso me preocupa a mí mucho, porque yo siempre pienso en las bienaventuranzas, y el Señor dice: bienaventurados seréis cuando os persigan en mi nombre o por causa de mi nombre, y sin embargo yo no he encontrado nunca rechazo. Probablemente porque mi vida es incoherente y no respondo al 100% al arquetipo del cristiano, como debe ser un cristiano, pero eso me preocupa mucho. Yo lo que sí es cierto es que he intentado, y lo cito mucho, el símil de Rodríguez de la Fuente. ¿Tú te acuerdas cuando Félix Rodríguez de la Fuente nos explicaba que los animales marcan el territorio? Y yo, en cualquier sitio donde he encontrado, inmediatamente he hecho pública profesión de mi fe. Y desde ese momento he sido muy respetado.
Yo creo que es, y más hoy día, lo que se pide es coherencia de vida. Exactamente, exactamente. Yo creo que eso te obliga, además, el marcar el territorio, te obliga a intentar ser coherente, sin perjuicio de que los fallos estén a la orden del día. Pidiendo perdón también por los fallos, porque la coherencia también obliga a pedir perdón cuando uno se equivoca. Pero yo, en todos los sitios donde he estado, he marcado mi territorio y he encontrado un respeto tremendo. Es más que un respeto, el otro día lo comentaba yo también en mi reunión de grupo, de cursillo, he encontrado que he sido convertido, sin intentar nada por mi parte, en un poco en el paño de lágrimas de los compañeros que han estado a mi lado, que siempre me han consultado cosas, sin perjuicio de que muchísimos de ellos no son creyentes en absoluto y bastantes de ellos son contrarios, pero sin embargo me han respetado mucho y han acudido a mí sabiendo que yo conscientemente nunca les iba a fallar, porque yo, vuelvo a repetir, creo que amar es servir y por lo tanto nosotros tenemos que estar sirviendo siempre. Lo que nos ha dicho el Papa actual, Francisco, bueno, con sus gestos, que está dejando, digamos, un poco sorprendido a muchísima gente, pero ese libro conocido ahora mismo que se está reeditando, El poder es el servicio. Es que es así. Joaquín, continúas con la reunión de grupo, de cursillo, desde hace más de 50 años, continúas con tu esposa en los equipos de Nuestra Señora, y ahí vas adquiriendo, además de la vivencia sacramental habitual, vas adquiriendo, bueno, con la escuela de cursillos, con la ultrella de cada jueves, la realidad de maduración en la fe. Y eso te lleva a un compromiso. Actualmente vicepresidente del Patronato de Jesús Abandonado. Ya no. ¿Ya no? ¿O colaborador? Me han cesado. Ahora soy el vocal, más a gusto, ¿no? El vocal del patronato encargado del voluntariado. De voluntariado. Pero eso es lo último, porque yo quería un poco hacer un recorrido y podemos hablar un poquito de cada tarea y de cómo has vivido esas realidades. Pues son todas sociales. Hoy día como vocal en el Patronato de Jesús Abandonado. Antiguamente, bueno, pues hace años fuiste del equipo que inició el proyecto Hombre Murcia, ¿no? Fui el presidente de la comisión y también ejecutiva. En la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes con los enfermos, esas tareas que han sido un paso y que van siendo pues una tarea en algún momento de servicio. Sí. ¿Cómo lo has vivido cada uno de esos elementos y qué te queda de cada uno de ellos? Pues de la hospitalidad de Lourdes fue el encuentro con la enfermedad. Yo creo que probablemente el Señor me dio ese camino. Yo acababa de sufrir una experiencia dura, porque todo hay que decirlo, dura, sin duda alguna. Había fallecido mi hijo con 16 años y yo necesitaba probablemente en aquel momento, más que en ningún otro de mi vida, no encerrarme en mí, sino darme a los demás. Y la hospitalidad de Lourdes fue ese camino, el encuentro. La primera vez que yo me encontré con la enfermedad, con una fe enormemente sólida por parte de la gente que estaba sirviendo en la hospitalidad. Y aquello fue una experiencia tremenda, ¿no? Yo recuerdo, tú los conoces, los viacrucis que se viven de los enfermos, allí en Lourdes, y cómo descubres que el abrirte a los demás es la única forma de no magnificar tu dolor, sino de poder asumir tu dolor con naturalidad y aun a riesgo de decir que la gente piense que voy a decir un disparate, con alegría, porque la alegría cristiana no está exenta de lágrimas, pero es la alegría de saberte que en tu dolor está el Señor sufriendo a tu lado. Y eso lo veía yo clarísimamente en la hospitalidad. Estuve 15 años viajando a Lourdes. Luego estuve en Proyecto Hombre, fue el comienzo. Con Ramona Alonso, yo era el presidente de la comisión ejecutiva y Ramona era la directora y eran las primeras, iba a decir peleas, ¿no? Lo que había que pelear en la calle para la implantación. En la calle, con las autoridades, con todo. Más que las autoridades que lo acogieron, hombre, económicamente no podían ayudar mucho, pero lo acogieron, pero los vecinos, cuando se pretendía instalar
un centro de Proyecto Hombre, pues tenían lógicamente ciertas reservas hasta que lo veían en funcionamiento. Como anécdota te voy a contar que la persona que en San Andrés se opuso fundamentalmente, la cabeza visible para que nos instaláramos en Proyecto Hombre en el barrio San Andrés, en Las Agustinas, pues luego cuando trasladamos esa casa cerca de la universidad, pues fue el primero que vino a pedir que no nos fuéramos, porque realmente yo creo que es hermoso ver cómo personas que están deterioradas por la drogadicción, pero que tienen dentro de sí toda la dignidad de una persona, pues se recuperan y salen a flote, ¿no? Siempre me ha encantado el nombre. El Proyecto Hombre, claro, porque la filosofía es, tú tienes que volver a hacer tu proyecto de hombre y tienes que salir de esa situación que te impide vivir con dignidad. Y una vez que se sale, el ver cómo se da de alta después de 2 o 3 años, se da el alta terapéutica a una persona que se puede reintegrar a la sociedad cuando ha venido a Proyecto Hombre hecho un guiñapo, y perdónenme la expresión, pues es una alegría enorme. Y además ahí descubrí otra faceta, y es que toda persona, por el mero hecho de ser persona, tiene siempre la misma dignidad. Lo que ocurre es que hay momentos en que el deterioro la oculta, pero ahí está toda la dignidad de la persona humana, y por lo tanto la misma condición de hijo de Dios que yo, y por lo tanto exactamente igual de querido por el Señor. Me imagino que sería una alegría para ti cuando se terminó y se inauguró la comunidad terapéutica. Aquello fue tremendo. Que al inicio pues es una quimera que pueda llegar. Cuando ya se inaugura la comunidad terapéutica que puedan residir allí. Aquello lo viví yo intensísimamente. Estuve cuando el ayuntamiento nos donó el terreno, allí cerca de la cárcel, en el Palmar, y la primera promoción, valga así, fue un gozo tremendo. Y luego, en Jesús Abandonado, las experiencias de antes me han valido mucho para ahora. Nosotros ya sabes que trabajamos fundamentalmente con personas sin hogar. Un porcentaje hasta hace poco tiempo altísimo de inmigrantes y más pequeño de españoles, y ahora ha cambiado el signo por razón de la crisis. Y el descubrimiento aquel de la dignidad de la persona humana me ha valido exactamente igual para ahora. Si se mira al usuario como un objeto, esto lo comentamos mucho en el voluntariado, o como un niño al que hay que ayudar en todo, mala cosa es. Uno tiene que ser voluntario las 24 horas del día, los 365 días, pero siendo consciente de que uno recibe mucho más de lo que da. Porque es así, el servicio tiene eso. Yo siempre he dicho que probablemente, yo que me considero una persona sinceramente egoísta, pues creo que lo que me ha llevado ahí es mi egoísmo. Muchas veces, ¿no? El Señor se ha valido de mi egoísmo porque yo noto como me enriquezco muchísimo más, que en definitiva eso debe cultivar, pienso yo, mi egoísmo, pero... Es una experiencia que yo a veces a los jóvenes les digo, no tenéis que experimentar cómo se recibe mucho más dando. ¿Dónde va a parar? Y aunque si queréis ser egoístas de verdad, donde más vais a recibir es cuando os deis. El 100 por uno. En cualquier momento, una simple sonrisa de un usuario, que muchísimas veces tardan meses en poder sonreír, porque en la calle nadie les va a sonreír. Y ahora mismo en Jesús Abandonado, hay varias secciones, porque la gente dice, bueno, sí, le dan la comida a mediodía, pero hay mucho más. Es un círculo entero, brevísimamente. Se comienza con el proyecto Encuentro, que se sale a la calle. Aparte de los que vienen desde el extranjero, vienen muchos inmigrantes, pero se sale a la calle y se va captando a las personas que están pidiendo limosna por la calle o que están deterioradas y durmiendo en cajeros, etcétera. Una vez, y a estas personas pues se las atiende pues con medicinas, intentando buscarles documentos, con toda la atención, hasta que conseguimos que voluntariamente o vengan a uno de los pisos que tenemos de acogida para que vayan cogiendo actitudes sociales para poder luego pasar a la residencia, o pasan directamente a la residencia.
En la residencia están las personas muy deterioradas que ya están viviendo allí, más las otras 160 camas, que son las camas de los transeúntes. Estos sí que desayunan, comen y cenan, o en el comedor social o en la residencia. Pero luego tenemos además los trabajadores sociales que los atienden para intentar pues, hacerles currículum profesionales, para descubrir sus actitudes. ¿Cuántos talleres hay funcionando? Luego tenemos los talleres ocupacionales, que esos son para las personas de la residencia, de cerámica, de carpintería y de cestería. Tenemos además una serie de voluntarios que se dedican a llevar a los usuarios a ver las exposiciones y a ir al cine y todas estas cosas. Luego tenemos un servicio de ortodoncia que prestan 8 dentistas voluntarios. Luego tenemos los proyectos de salida, que es el proyecto Retorno y el proyecto Incorpora. El proyecto Incorpora, que se ha establecido hace muy poco, patrocinado por la Caixa, para intentar buscar trabajo, sobre todo en el sector agroalimentario, que es donde nuestra gente puede trabajar. Y definitivamente y finalmente el proyecto Incorpora, que es que cuando, y esa es la mayor ilusión, cuando una persona, después de haber vivido tantos años en la calle y gracias a Jesús Abandonado recupera plenamente su dignidad, se va a un piso tutelado, primero tutelado, hasta que encuentra un trabajo o tiene su pensioncilla y luego ya da el salto de nuevo a la sociedad. Ver a un marginado absoluto reintegrarse a la sociedad, aunque sea uno solo cada año. Alguna vez hemos comentado que un año sin techo supone, ¿cuánto? 8 o 10 años para volver a reintegrarse, ¿no? Más o menos. Es tremendo, sí, eso es tremendo. Y ahora en este momento, el otro día nos lo decía el vicepresidente que trabaja con los hermanos de San Juan de Dios, ya sabes que los hermanos de San Juan de Dios son el alma de la fundación, pues trabaja en Barcelona y nos decía que aún no hemos notado el efecto brutal de la crisis, porque aún en España las familias, la economía sumergida aún va ayudando. Pero cuando todo eso desaparece y ya uno se encuentra en la calle, ese deterioro empezará a producirse ahora. La campaña que ya lleva años haciendo Jesús Abandonado siempre termina igual, Jesús Abandonado todo el año. Todo el año. Todo el año. Tenemos abierto todos los 365 días, hasta nuestros trabajadores sociales tenemos abierto el centro de acogida, también los sábados, los domingos y los festivos, sí. Y ahora en Jesús Abandonado con los voluntarios, y antes como voluntario en el Hombre, claro, y como voluntario en la Hospitalidad de Lourdes. ¿Cómo está la región de Murcia? ¿Cómo está Murcia? ¿Y cómo ves en otros niveles? Porque contactando con amigos fuera de la región, en España. Yo creo que la crisis ha provocado un incremento de la solidaridad tremendo. No solo en el plano económico o de donación de alimentos, sino en el del servicio. Hemos pasado en poco más de un año y medio de 100 y muy pocos voluntarios a 184 teníamos la semana pasada, a lo mejor esta semana aún tenemos más. La inmensa mayoría de los voluntarios que viene desde una motivación cristiana, pero también los hay que vienen desde una motivación puramente humana. Solidaridad humana. Y en el servicio no se nota, porque todo el mundo da todo lo bueno que sí. Es el plus que solamente los voluntarios podemos dar en esa asistencia. El trato afectuoso, la sonrisa, el cariño, eso nos corresponde a los voluntarios. Los trabajadores no tienen tiempo, tienen que hacer sus cosas y nos corresponde a los voluntarios. Y los voluntarios, tenemos voluntarios de comedor, tenemos voluntarios de ropería, tenemos voluntarios de duchas, tenemos voluntarios de consigna, tenemos voluntarios de acompañamiento, tenemos voluntarios de todo. Y yo creo que la entrega es absoluta. Y además, la inmensa mayoría de los voluntarios, tenemos una revistilla que se llama El Boletín del Voluntariado, donde van dando sus opiniones. La inmensa mayoría de los voluntarios reconocen lo mismo, que llegaron con una motivación y ahora han descubierto que reciben muchísimo más de lo que dan. ¿Cómo vive Joaquín Samper la realidad de hoy, a nivel personal? La realidad de hoy en la Iglesia, ¿con esperanza? Siempre. ¿Con deterioro? No. La realidad social española,
¿Tenemos esperanza también, la sociedad española? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En primer lugar, socialmente, desde Atila, el mundo nunca ha girado al revés. Habrá tenido parones, pero luego siempre se ha recuperado. Por lo tanto, las crisis, por definición, son pasajeras. Y yo creo que esta crisis va a ser, además, una crisis de crecimiento. No digo crecimiento económico, sino de crecimiento en valores, porque nos vamos a dar cuenta de la importancia que supone valores que poco a poco se han ido perdiendo, el trabajo bien hecho, la responsabilidad, el respeto a la palabra dada, todas esas cosas que nosotros hemos mamado, diría yo, de nuestros padres. Por lo tanto, la crisis a mí no me preocupa mucho en este momento, y me preocupa mucho porque el deterioro que estamos viendo es tremendo. Vas por la calle y ves a tanta persona angustiada que si no te preocuparas, si no te doliera en el corazón, no serías cristiano. Pero me preocupa mucho más que probablemente no vemos, los españoles no vemos que las medidas económicas que se están tomando den respuesta a la realidad social que tenemos. Y yo pienso que efectivamente, yo no soy economista y por lo tanto no puedo juzgar las decisiones del gobierno, pero creo que habiendo tanta marginación y habiendo tanta gente en paro y tanta gente necesitada, pues debíamos pagar más impuestos, eso es lo primero. Y en segundo lugar, debíamos ser menos estafadores y menos defraudadores, porque todos los españoles somos defraudadores por naturaleza. ¿Cómo eran los libros de Cervantes y de los pícaros españoles, sí, de toda la Edad Media? Sí, la picaresca, efectivamente. Española. Yo creo que si tú vas a comprar cualquier cosa y te dicen con IVA o sin IVA, inmediatamente dices sin IVA, y eso es un fraude que perjudica a las arcas del Estado, que las arcas del Estado son las que tienen que alimentar todas las necesidades sociales. Es una pregunta, todo el mundo está preocupado por el paro, por la falta de trabajo, pero cuando haces una encuesta y la segunda pregunta es si usted estaría dispuesto a trabajar menos y cobrar menos para que otros, ahí ya... Pues tendremos que llegar probablemente a mucho más. El otro día oíamos en televisión que mientras que en Holanda el 55% es contrato a tiempo parcial, en España solamente es un 12 o un 13%. Tendremos que ir más a contratos a tiempo parcial, tendremos que ir más a contratos para jóvenes que sean compatibles con la formación, tendremos que ir más a figuras creativas, porque probablemente el mercado de trabajo tal como está no sea capaz de absorber a los 6 millones de españoles que tenemos en paro, y esos 6 millones tienen que tener, porque su dignidad lo exige, tienen que tener una salida, más tarde o más temprano, ojalá sea cuanto antes, pero tienen que tener una salida. Vamos a terminar nuestro periodo, nuestro tiempo se nos escapa, pero por todo lo que hemos estado hablando, yo creo que Joaquín Samper siempre ha tenido muy claro, y así te lo han enseñado desde niño y lo has vivido en la Iglesia, el capítulo 25 de San Mateo. Sí, el juicio final, ¿te refieres? Sí, claro que ese sí. Final del capítulo 25, claro que sí. Ver la dignidad de la persona en el otro. Claro que sí. ¿Qué supone para ti eso? Claro que Dad una palabra de esperanza para acabar. Pues la esperanza viene de lo que acabamos de decir. Somos hijos de un Dios que nos quiere apasionadamente e incondicionalmente, por cierto. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que saber, primero, tener esperanza, porque tenemos que tener fe en nosotros mismos. Eso es lo primero. Y nosotros podemos hacer por los demás y por nosotros mismos mucho más de lo que muchas veces hacemos por comodidad, por apatía o por falta de iniciativa. Y tenemos que tener esperanza en la sociedad en la que vivimos, porque la sociedad tiene los mimbres necesarios para salir adelante. Pero tenemos que tener esperanza fundamentalmente porque Dios nos quiere. Y además Dios ha venido al mundo, lo dice el Señor, para que el hombre tenga vida y tenga vida en plenitud. Y no lo dejaré. Y esa vida en plenitud nos corresponde a nosotros construirla, evidentemente. El Señor no hace lo que nosotros podamos hacer, eso nos corresponde a nosotros. Pero si nosotros trabajamos honesta y seriamente, nosotros vamos a tener una salida espléndida, que no quiere decir que sea una salida económicamente maravillosa. Probablemente aquellos gastos y fastos de años pasados ya no vuelvan, pero podremos tener una vida
perfectamente cubierta con todas nuestras necesidades y podemos, por lo tanto, vivir con una enorme alegría. Pues creo que es un mensaje estupendo para concluir nuestra conversación. Muchísimas gracias, Joaquín. Yo decía al principio que no desocupado, y aunque en ocasiones, bueno, pues ya la edad, como tú dices, Claro. que no la hemos dicho, pero bueno, ahí queda, y las ocupaciones familiares y la realidad, pues estás un poco en algunos lugares como de segundo plano, pero siempre has estado también en el servicio, desde los primeros lugares y desde los últimos. Señoras y señores, ha sido un placer pues poder conversar con Joaquín Samper en esta noche y ofrecerles a ustedes que nos puedan visitar el próximo miércoles, que puedan abrir las televisiones y encontrarnos a nosotros cada miércoles en la noche para poder tener esta experiencia. Un nuevo invitado tendremos el próximo día. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches.